Seguro que al pensar en San Patricio, lo primero que viene a la cabeza son tréboles, desfiles, el color verde, ¿verdad? Pero, ¿y si os dijera que la historia real es mucho más intensa? Hablamos de un secuestro, de supervivencia y de cómo un adolescente acabó cambiando el destino de todo un país. Y todo empieza con una pregunta bastante potente. ¿Puede una tragedia personal cambiar el mundo? Porque la historia de Patricio no arranca con un santo, para nada, empieza con una víctima, con un chaval que sufre un revés brutal, uno de esos que te cambian la vida para siempre, y que, de una forma increíble, le acabó dando una misión extraordinaria. A ver, vamos a situarnos. Piensa por un momento, estás en el siglo IV. Vives en Britania, que por entonces era parte del Imperio Romano. Tu vida es cómoda, tu familia tiene dinero, tu futuro parece que está más o menos resuelto. Y de repente, de un día para otro, todo se esfuma. El cambio es brutal. Fijaos en el contraste, pasó de una vida de privilegios, con estudios y seguridad, a la miseria más absoluta. Su nueva realidad era esta. Era un esclavo, completamente solo, en una tierra que no conocía y que además era hostil. Y todo esto pasó cuando tenía solo 16 años. 16. Unos piratas irlandeses atacaron su pueblo y se lo llevaron a él y a muchísima gente más. Imaginaos, en un momento, adiós a tu juventud, a tu familia, a tu casa. Todo. Fueron 6 años, 6 largos años de esclavitud. Lo vendieron a un jefe de la zona y le obligaron a trabajar de pastor. Piensa en la soledad, el frío, el hambre. Él solo en las montañas de Irlanda. Pero es justo ahí, en ese aislamiento total, donde, curiosamente, encontró algo que lo cambió para siempre. Una fe muy profunda. Pero claro, la historia no acaba aquí. Después de esos 6 años, Patricio no solo había encontrado la fe, sino que también encontró el valor para intentar escapar. ¿Y lo que pasó a continuación? Bueno, eso marcaría el resto de su vida. Se escapó. Al parecer, tuvo un sueño que él vio como una señal y se lanzó. Recorrió a pie más de 300 kilómetros, 300, por un terreno que no conocía de nada y que era súper peligroso, hasta que llegó a la costa. Allí, de alguna manera, convenció a unos marineros para que se lo llevaran, una auténtica proeza tanto física como mental. Ya estaba en casa, por fin, a salvo con su familia. Pero entonces tuvo una visión muy extraña. Escuchó lo que él llamó la voz de los irlandeses, ojo, la gente que lo había esclavizado, pidiéndole que volviera. Él lo tuvo claro, era una llamada, una misión que tenía que cumplir. Pero no fue un dicho y hecho, no volvió corriendo, demostró una determinación increíble. Se pasó años preparándose, se fue a lo que hoy es Francia, a estudiar teología y latín en monasterios. Se hizo sacerdote y luego obispo. Vamos, que se preparó a fondo para el reto que se le venía encima. Vale, ya está preparado. Pero volver a Irlanda no iba a ser un paseo. No llegaba a un sitio sin más. Llegaba a una sociedad que ya tenía sus propias creencias, muy fuertes, y sus propios líderes. Y claro, tuvo que enfrentarse a ellos. Hablamos de los druidas. ¿Y quiénes eran los druidas exactamente? A ver, no eran los magos con barba de las películas, ¿eh? Eran la élite. Eran los sacerdotes, los consejeros de los reyes, los líderes espirituales de la Irlanda de la época. Tenían un poder y una influencia enormes. Así que enfrentarse a ellos era como desafiar el corazón de toda esa cultura. Hay una historia muy famosa que lo ilustra genial. Era una fiesta pagana súper importante y había una ley. Nadie podía encender un fuego antes que el del rey. ¿Y qué hizo Patricio? Pues se subió a la colina de Slane, justo enfrente del rey, y encendió una hoguera de Pascua gigante, a la vista de todo el mundo. Fue un desafío en toda regla, una forma de decir, oye, he venido para quedar. Pero no todo eran desafíos y confrontaciones. Su verdadera genialidad no estaba en la fuerza, sino en algo mucho más sutil. Su increíble habilidad para explicar ideas súper complicadas de una forma que todo el mundo pudiera entender. A ver, pensemos en el reto al que se enfrentaba. Tenía que explicar ideas muy abstractas de teología a gente que en su mayoría no sabía leer y que tenía una forma de ver el mundo completamente diferente. La pregunta es, ¿cómo narices haces eso? Por ejemplo, el concepto de la Santísima Trinidad. Esta idea cristiana de que Dios es uno, pero al mismo tiempo, 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un lío, es uno de los conceptos más difíciles de pillar, pues explicar eso de cero es un reto tremendo. Y aquí es donde Patricio demostró ser un comunicador brillante. Su solución fue tirar de algo que todo el mundo tenía a mano, un simple trébol. Les enseñaba uno y les decía, ¿veis? Un solo tallo, que sería un solo Dios, pero con 3 hojas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Era una analogía perfecta, sencilla, visual y súper potente para explicar algo muy complejo.
Y por eso, claro, el trébol se convirtió en el gran símbolo de Irlanda. Y así, poco a poco, Patricio transformó Irlanda. Pero su impacto no se quedó solo allí. Su legado acabó llegando a toda Europa. Su legado es enorme y va en muchas direcciones. Por un lado, los monasterios que fundó se convirtieron en auténticos centros de conocimiento. Allí, los monjes copiaron y salvaron montones de libros antiguos que si no se habrían perdido para siempre. Además, como él mismo había sido esclavo, se convirtió en una de las primeras personas de la historia en denunciar la esclavitud abiertamente. Y por si fuera poco, nos dejó su propia biografía, la Confessionio, que es un documento histórico alucinante. O sea que su influencia no fue solo religiosa, ni mucho menos. Fue una transformación total, cultural, educativa, social. De hecho, gracias a él, Irlanda se ganó el apodo de la Isla de los Santos y los Sabios. Se convirtió en una especie de faro de conocimiento justo cuando el resto de Europa estaba entrando en la llamada Edad Oscura. Y con esto volvemos a la pregunta del principio. La historia de Patricio nos deja pensando, ¿qué hace falta para perdonar y para transformar? Porque él no solo perdonó a la gente que lo secuestró, es que dedicó el resto de su vida a transformar su sociedad. Su historia es la prueba de que una experiencia terrible, en lugar de hundirte, puede convertirse en la fuerza que impulse un cambio que dure para siempre.